¿Cómo están, queridos alumnos? Buenos días, les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de razonamiento verbal. Bien, vamos a empezar a trabajar con el tema de la semana 3 de este mes de julio. El tema es reconoce las acciones claves de un texto, ¿sí? Vamos a aprender de esta manera a cómo encontrar las palabras claves de un texto, ¿sí? Para entender mejor una lectura, tenemos que detectar las palabras clave fácilmente, identificando los nombres, las acciones, las características, ¿de acuerdo? Recordemos que las palabras claves de un texto es cuando nos referimos a una técnica de estudio, ¿de acuerdo? Que constituyen elementos fundamentales como las características, pueden ser las acciones, pero vamos a descubrir mediante esta técnica de estudio cuáles son las acciones claves, es decir, las palabras claves de este texto, del contenido de esta información, ¿de acuerdo? En este momento nos dice que las palabras claves es reconocer las acciones, es una estrategia que consiste en determinar cuáles son las actividades que sobresalen por encima de otras, ¿de acuerdo? Es decir, las que no se pueden dejar de realizar sí o sí. Por ejemplo, si hablamos de una receta de cocina, tenemos una receta, tenemos el texto de una receta de cocina. Una acción clave sería lave bien las papas antes de cortarla, ¿no? Si vamos a hacer papas fritas, por ejemplo, la clave sería lavar bien las papas antes de cortarla. Es reconocer estas acciones, es útil para poder saber qué tenemos que hacer, cómo hacerlo y qué debemos hacer, ¿sí? Es decir, las acciones claves de un texto en realidad son cómo encontrar esas palabritas escondidas, esas palabras claves que nos dice todo el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como de manera principal, chicos? ¿De acuerdo? Estas palabras claves son los que nos da una idea del tema que vamos a leer, del texto, ¿sí? De los nombres, de lo que vamos a realizar según el tema. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es una técnica de estudio para poder comprender mejor la lectura, el texto. ¿De acuerdo? Ahora dice, lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades para reconocer las acciones claves. Tengo en este momento un texto. Miren, aquí, un texto. Listo. Ahora, vamos a identificar mediante este texto qué tipo de texto es, ¿sí? Esta acción es una estrategia lectora, ¿sí? Para poder comprender mejor la lectura. A ver, dice, juguemos charada. Tenemos acá 4 subtítulos: el objetivo, participantes, materiales y desarrollo del juego. ¿De acuerdo? Juguemos charada. ¿Cuál es el objetivo? Adivinar lo que representan los otros grupos. Es el objetivo, dice mi texto. Participantes, de 4 a más participantes. Materiales, tarjeta de papel o cartulina y plumón delgado. Desarrollo del juego. Dice, primero, organízase en grupos con igual cantidad de integrantes. Cada grupo debe tener un representante. Número 2. Enseguida, decidan con los representantes los turnos de la participación. Además, escojan en coordinación con ellos la categoría con la que jugarán. Por ejemplo, películas, cuentos, programas de televisión, etc. Número 3, dice. Después, escriban en las tarjetas diferentes nombres según la categoría que hayan elegido. Por ejemplo, puede ser nombre de películas o de cuentos. Número 4. Finalmente, tomen una tarjeta al azar y representen con el juego lo que ella indica. Solo empleen gestos, no pueden usar palabras. Número 5. Los demás grupos deben adivinar el nombre que aparece en la tarjeta. Y número 6.
gana el grupo que adivine más situaciones representadas por los otros equipos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, acá vemos una imagen donde, por ejemplo, la niña tiene la tarjeta y está describiendo lo que dice en la tarjeta mediante gestos y mímicas, sin hablar. Y los que están sentados tienen que adivinar el contenido de la tarjeta, ¿verdad? Bien. Según esto, podemos decir o podemos preguntar, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? ¿Qué tipo de texto será? Vamos a identificar el texto. ¿Será un texto de resumen? ¿Será un texto descriptivo? ¿Será un texto instructivo? ¿Qué tipo de texto será? Ese texto tiene varias instrucciones, ¿verdad? En el desarrollo del juego. Exacto, es un tipo de texto instructivo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos nosotros organizar nuestro texto instructivo. Mediante un juego tenemos el objetivo, participantes, materiales y desarrollo del juego. ¿De acuerdo? Ahora, vemos en este momento, según este texto, vamos a desarrollar algunas preguntas principales. ¿De acuerdo? Vamos a reconocer primero las palabras claves del texto. Si se aplican a estos 5 pasos que yo les voy a nombrar a continuación. A ver, que ustedes van también a desarrollar. Muy bien. Listo, acá tenemos la ficha de aplicación que se les ha enviado para que ustedes puedan desarrollar en casita, donde dice, reconoce las palabras claves del texto si se aplican a estos 5 pasos. Número 1, identifica. Identifica el texto y colorea cuál es el tema del texto que acabas de leer. Este texto será un texto, las instrucciones para hacer funcionar un juego, las instrucciones para jugar charada o las sugerencias para jugar charada. ¿Cuál será este tipo de texto? Sabemos que es un texto instructivo porque tiene instrucciones, pero ¿será instrucciones para jugar charada, para hacer funcionar un juego o para sugerencias para jugar charada? Instrucciones para jugar charada, ¿verdad? Porque aquí están con instrucciones, porque este es un texto instructivo, está numerando. Desarrollo del juego, paso 1, 2, lo que tienes que hacer paso a paso. Luego vas a notar las partes del texto que te ayudaron a identificar el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de este texto que te han ayudado a identificar cuál es el tema? Por ejemplo, acá vas a anotar esas partes del texto. Por ejemplo, lo que te ha ayudado más principalmente es el desarrollo del juego, ¿verdad? Acá donde dice desarrollo del juego tenemos paso 1, primero, enseguida, después, finalmente, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a ir paso a paso. Entonces, eso me ayudó a identificar que es un texto instructivo. Luego, ¿qué más te ayudó a identificar qué tipo de texto instructivo es? Si es charada, si es otro texto. El título, ¿verdad? El título, juguemos charada, ¿sí? Y también puede ser de repente la imagen que está en este momento que estamos observando, ¿sí? Pero lo principal, las partes principales que te ayudan a identificar el tipo de texto que es un texto instructivo, es el desarrollo del juego y el título, ¿de acuerdo? Luego dice, distingue la estructura del texto. Identifica y marca con un as la estructura del texto. ¿Cuál es su estructura? Primero va el título, sí va. Luego tenemos materiales, sí. Objetivo y participantes. Tenemos el objetivo, tenemos participantes, sí. Tenemos partes del juego. ¿Cuáles son las partes del juego? El desarrollo del juego, sí. Imagen, sí. Desenlace,
No tenemos desenlace. Entonces, marcan todas aquellas que ustedes van a poder identificar en este texto, ¿de acuerdo? Excepto el enlace que no está, el desenlace. Ahora dice, en la número 3, identifica o ubica los verbos principales que aparecen en el texto. Escribes el verbo más importante que se use en cada paso del desarrollo del juego. Número 1, vamos a ver, según la lectura que tenemos acá, vamos a ver, son 6 verbos, me dice, ¿verdad? Vamos a identificar 6 verbos en esta lectura del texto. Aquí está el texto. 6 verbos. Primero vamos a identificar, dice organizar. Organizarse. Primero organizarse. El verbo es organizar. ¿De acuerdo? Aquí está. Luego tenemos el otro verbo que viene a ser decidir. Aquí dice decida. Viene del verbo decidir, ¿verdad? Luego tenemos aquí que dice en la tercera escriban. Viene del verbo escribir. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí que dice, a ver, representantes. Aquí que viene del verbo representar. Adivinar. Adivinar que viene del verbo, a ver, ¿dónde está? Adivinar, está por aquí. Aquí está en la número 5. Adivinar, el verbo adivinar. Y el último, porque son 6 verbos, está aquí en el número 6. Gana, del verbo ganar, gana. ¿Sí? Ya tenemos los 6 verbos. Vamos a desarrollar la número 4. Deduce el significado de las palabras desconocidas por su contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a leer los fragmentos extraídos del texto y escribe el significado de las palabras resaltadas. Es decir, de mi pequeño texto instructivo voy a sacar una frase de mi texto instructivo para poder, en este caso, buscar el significado de una palabra. Es decir, yo saqué esta frase que dice, además, escojan en coordinación con ellos la categoría con la que jugarán. Ahora, en este pequeño texto tengo una palabra resaltada, ¿verdad? Que es la palabra categoría. Esta palabra ustedes van a escribir el significado, ¿sí? En este pequeño cuadrito que tenemos aquí, van a escribir el significado de esta palabra, que es categoría, clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según su criterio o jerarquía, ¿no? Ustedes van a buscar en el diccionario qué es categoría y lo van a colocar aquí, ¿de acuerdo? Luego dice finalmente tomen una tarjeta al azar y representan con su grupo lo que ella indica, ¿sí? Es decir, ustedes hacen las mímicas, representan la imagen o las palabras del contenido de su tarjeta, ¿de acuerdo? Aquí solamente van a colocar ustedes sin un orden determinado, ¿de acuerdo? Cuando dice finalmente toman una tarjeta al azar y representan individualmente lo que indica, van a colocar en este cuadrito sin un orden determinado. Así van a colocar. Ahora, por último, lo que van a hacer acá es las acciones claves del texto son. Número 1. ¿Cuáles son las acciones claves? Lo que hemos visto en el desarrollo del juego, ¿verdad? En el desarrollo del juego, ¿qué decía? Número 1 decía organizarse por grupos, ¿verdad? Primero tenemos que organizarse por grupos, dijo el número 1. Número 2, ¿qué decía? Decía decidir las categorías. Número 3, escribes en las tarjetas. Número 4, representas con mímicas. Número 5, adivinar lo que representa. Y número 6, gana la competencia.
Entonces, las acciones claves de este texto instructivo van a ser lo que es el contenido que está en el desarrollo del juego, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las acciones claves que ustedes van a anotar aquí. Entonces, eso sería todo. Me envían el día de hoy. No olviden, por favor, enviar el trabajo de la tarea del mes, semana pasada del curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Hasta luego.